Listos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Excelente, Gerardo, gracias. Me alegra mucho, me alegro, Paco. Estamos aquí casi listos, les puedo decir. Déjame ir a ver si, si alcanzo a ir por un cafecito, así es que denme un segundo, ahí vengo. Desde ahorita no. O ya, bueno, está bien, pues luego le cortamos, pero es el curso. Bueno, hola, buen día. Hola, Marisol. Perdóname, Sol. El delfinario hace un show todos los días para nuestros pasajeros en las horas de la mañana. Y así nuestros pasajeros quieren nadar, interactuar con... No me hagan ruido. Tengo una hora de conferencia, entonces no necesito, no, más bien les pido que me hagan ruido. ¿Sí? Gracias. Aquí estamos ya. A ver, dame más pantalla. Eso, ahí estamos. Peter Harman, qué gusto verte, Peter, ¿cómo estás? Mi amigo Eduardo García, es el de Hermosillo. A ver. Estoy mute. No. ¿Sí me escuchan? Hola, Gerardo. Hola, Kenneth, ¿cómo estás? Verificando nada más que tengo sonido de regreso de parte de ustedes. Estamos bien todo, ¿verdad? Sí, todo está muy bien. Muy bien. ¿Quién nos va a hacer favor de abrir, Kenneth? ¿Tú o José? José, igual, sí. José, Muy bien, excelente. Excelente. ¿Y tú cierras? Sí, así es. Buenísimo. Renzo, buenos días con todos. Hola, Mauricio. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Mauricio. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Gerardo. ¿Qué tal? Un gusto saludarte de mañana. Igualmente, señor, porque nos vemos por la tarde, ¿verdad? Sí, sí. Nos vemos a cada rato. Sí, Renzo está participando en el curso de Ingeniería en Lubricación de Maquinaria. Es un curso de certificación que tenemos. Bueno, esta ya es la segunda semana, estamos ya casi por terminar. Un curso de certificación bien interesante. Sí, está muy bueno, muy bueno. Hugo, de regreso, bienvenido, Pingarote.
Buenos días, Gerardo. ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien. Aquí agarrando energía con un café para que no se me traben las palabras. Eso es bueno. Como un café para empezar bien. Este ya es el segundo, así es que no vengo así como que tú digas muy en ayunas, ¿no? No, a las 10 de la mañana ya es muy tarde para estar con el primero. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás? Enrique, ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, también otro de los alumnos del curso de Ingeniería en Lubricación de Maquinaria. Bienvenido, Enrique, desde Muchas Argentina. gracias, saludos a cada uno. Por ahí nos mandan saludos desde Bogotá. ¿Cómo están los amigos de Colombia? Bienvenidos. El Inge Cadena, ¿cómo está Mérida de calorcito? Me imagino que está haciendo calor por allá en Mérida. Es una de las zonas más bonitas de México, allí cerca del área de la península, más bien en la península de Yucatán, a unas 3 horas de Cancún. Así que, pues imaginan, es un lugar bastante cálido. Les ha llovido en estos días, así es que también deben estar ahí complicados un poco con inundaciones. Rosado, pero... Muy bien. Bueno, les agradecemos a todo el mundo. Estamos a 2 minutos de iniciar. Les agradecemos. Coloquen sus micrófonos en silencio. Desde la programación de la reunión podemos ponerlos en silencio, pero preferimos dejarlos abiertos porque al final obviamente necesitamos pues su retroalimentación, comentarios, lo que ustedes quieran compartir con nosotros. Entonces les pedimos nada más que durante el tiempo de la presentación traten de mantenerlos en silencio para evitar que haya interrupciones o que se mezclen los sonidos. Estamos grabando también la presentación para posteriormente poderla compartir con ustedes, así es que les agradecemos ahí el favor de su colaboración. Don José, ¿estás listo por ahí? No te veo. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días ya. Por ahí apareciste entonces. Estamos listos para empezar. Bueno, cuando tú gustes, el micrófono es tuyo. Sí, demos un minuto más, Gerardo, para que puedan ingresar algunas personas más y arrancamos, por favor. Juan, cuando tú me digas. ¿Ok? Hola Gerardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Hola Enrique. Bien todo, muchas gracias. Aquí contento de ver un buen grupo de gente. Están entrando todos, casi todos empujándose en la puerta en este momento. Qué bueno verte, Gerardo. ¿Todo bien? Todo bien, afortunadamente. Aquí cuidándonos lo más que se puede. Estamos en una semana muy crítica aquí en México. Así es que esperemos que las cosas se controlen. ¿Ustedes cómo van? Bien, igual también.
buscando recuperar la economía con velocidad, pero también procurando seguir cuidándonos, ¿no? Esa es la idea. Pues sí, ese delicado equilibrio, ¿verdad? Entre cómo recuperas la movilidad, cómo recuperas el negocio, el comercio, sin arriesgar a tanta gente. Es bien complicado, la verdad, es bien complicado. Exactamente. Pero bien, bien, felizmente. Por suerte, afortunadamente, activos y sobre todo tratando de desarrollar nuevas iniciativas. Todo el mundo estamos con esa palabra nueva. Hay dos palabras nuevas, ¿no? El de la nueva realidad, que ya lo habíamos comentado la vez pasada, tiene nombre, pero no sabemos cómo es. Y la segunda es cómo me reinvento. Sí, sí, es cierto. Pero te Es reinventas cierto. ¿en qué marco, verdad? En el marco de para qué. Y el marco del para qué, pues es lo que viene, no sabemos todavía. Así que bueno, mientras tanto, pues mucha imaginación, mucha creatividad. Este es un ejemplo de ese tipo de cosas, ¿no? El de buscar cómo estar vigentes, el de encontrar cómo apoyar a la comunidad, el cómo solidarizarnos. Eso es una de las cosas que he visto que han sido de lo más importante que nos ha dejado esta situación, esta emergencia, contingencia más bien, y que pues finalmente hace parte de lo que es una comunidad que está interesada en desarrollarse, en aprender, en encontrar cómo aprovechar el tiempo para pulir sus habilidades y sus competencias. Entonces, digo, yo aplaudo la iniciativa de estas charlas y bueno, sobre todo la parte de la reacción, del interés que tiene nuestra comunidad por aceptarla. Hasta niños tenemos aquí en la reunión, ¿eh? Por aquí Rosas tiene a su niña ahí a un lado, viendo si es que está trabajando su papá. Hola. Hola, sí, ¿cómo está, profesor? Sí, que la toqué, tenía que cuidarla, pero bueno, aprovechando todo y muy contenta por conocerlo a usted. Bueno, cuídate mucho, un abrazo. Salúdalo. Ah, interesante. Parte de lo que nos toca, ¿no? Bueno, es algo de lo que ha cambiado también, la cercanía con la familia, a veces muy querida y a veces no tan fácil, pero... Pero es interesante porque te da tiempo Claro. para compartir más, ¿no? Y que nuestros hijos también entiendan un poco más de lo que hacemos, porque ahora nos escuchan más hablar del trabajo, de las actividades, de las diferentes reuniones que tenemos, cómo las tenemos incluso. Claro, así es. Interesante. Así es. Bueno, es aprendizaje para todos. Así es. Cuando quieras, Maje, José. ¿Arrancamos? Yo estoy listo. Listo, listo. Ok, bueno, Gerardo, un gusto verte. Igual suerte con esta nueva presentación. Bienvenido nuevamente a estas sesiones que de verdad creo que hemos logrado mover a la comunidad. Ha habido una importante participación en atención al material que tú has preparado como Noria y obviamente de la mano con la marca móvil. Gracias nuevamente por la oportunidad. Ya hablábamos antes de empezar esta sesión que para nosotros es importante ayudar a la comunidad y en esta etapa de generar productividad con recuperación sostenible, pero siempre con la seguridad de las personas, siempre pensando en que la persona y su salud es primero. Así es que yo creo que estas iniciativas nos ayudan a utilizar de manera más eficiente los recursos en ese sentido. Así es que nuevamente gracias por participar de la mano con nosotros en esta iniciativa y el mayor de los éxitos. Así es que suerte con este importante tema de importancia de la lubricación en la gestión de activos. Gracias, Gerardo. Igualmente, esta es la serie de los 4 webinars. ¿Quieres comentar un poco al respecto o hablo yo de esto? Sí, en realidad este es el tercer webinar que hemos organizado juntos, tanto móvil con Noria para
poder acompañar a la reactivación económica. Entiendo que hay incluso participantes de otros países. Y este sería el tercer tema. El cuarto tema que vamos a desarrollar, no digo último porque espero poder seguir haciendo otras actividades más adelante, es en este caso la importancia de las condiciones de lubricante en tiempos de contingencia. Y la próxima semana hablaríamos de lo que es la lubricación efectiva justamente para este tipo de casos. Entonces, adelante, los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de Genius Perú, una iniciativa también de móvil para estar en contacto con la comunidad. Y gracias, Gerardo, nuevamente, así es que adelante, por favor. Igual, gracias por la confianza. Y bueno, vamos a iniciar con esta tercera conferencia del ciclo de lo que es la importancia de la lubricación en la gestión de activos. La tercera conferencia tiene que ver con la importancia de monitorizar la condición de los lubricantes para identificar las situaciones dentro de los tiempos de contingencia. Vamos a enmarcarlo en tiempo de contingencia y después me voy a abrir un poquito. Voy a ampliar en el concepto de lo que es el análisis de lubricante en la vida real, en el enfoque que tenemos con respecto al monitoreo de la condición y cómo es que las estrategias de mantenimiento han ido evolucionando con el paso del tiempo para hacernos entender que el mantenimiento basado en condición tiene muchas ventajas con respecto a otras estrategias de mantenimiento que hemos estado manejando en el pasado. La importancia de evaluar la condición de los lubricantes. Fíjense que el contexto se refiere hacia el lubricante, ¿sí? Y me encanta que el nombre haya sido elegido de esa manera. Hay que evaluar la condición del lubricante en tiempos de contingencia. Porque en tiempo de contingencia, ¿cómo está nuestra máquina? Detenida, ¿sí? En este momento las máquinas están detenidas. Cuando las máquinas empiecen a operar, entonces tendremos que mover la condición y mover el enfoque hacia la evaluación de los lubricantes y la evaluación de la maquinaria, ambos en un contexto general. Bueno, en la primera de las presentaciones que hicimos de esta serie, hablamos de cuáles eran las precauciones y cuáles eran los objetivos que teníamos que perseguir para identificar los riesgos que hay en máquinas que han quedado detenidas por efecto de la contingencia. Esas máquinas, en uno de los elementos que mencionábamos, estaba justamente el concepto del análisis del lubricante. El identificar si el lubricante está en condiciones de continuar operando. Y ese lubricante puede tener dos situaciones. Puede tener que el lubricante esté degradado por sí, que haya llegado o que esté muy cerca del final de su vida. Y segundo, el contexto de lo que tiene que ver con la contaminación de ese mismo lubricante. Que el lubricante haya tenido algún ingreso de partículas, algún ingreso de humedad, algún ingreso de algún otro producto contaminante y que lo deje fuera de condiciones de operar. Pero bueno, me voy a referir específicamente a un concepto. Siempre que hablamos de mantenimiento, a mí me gusta las cosas, mientras más simple, mejor. Mantenimiento tiene un objetivo, gestionar el riesgo, ¿sí? Gestionar el riesgo una vez que nosotros identificamos cuáles son los riesgos que hay en nuestros equipos, cuáles son los riesgos que hay de que el equipo no cumpla con su función, cuáles son los riesgos de que el equipo al no cumplir con su función pueda poner en peligro a las personas, al medio ambiente, a otras situaciones alrededor de lo que es las instalaciones. Entonces nosotros tenemos que empezar a gestionar el riesgo de que la máquina falle. Entonces, todas las acciones que hagamos en nuestro plan de mantenimiento tienen que tener un objetivo y ese objetivo es el de disminuir el riesgo. Riesgo, si lo vemos desde la perspectiva de la fórmula matemática, bueno, se convierte en la multiplicación de la probabilidad de que algo ocurra multiplicado por la severidad de que esto ocurra. Cuando hacemos el análisis de modos de falla, efectos, criticidad de las máquinas, nosotros identificamos la función y después de la función identificamos la pérdida de la función, la falla funcional. Y entonces nos preguntamos qué tan severo es. Bueno, ese concepto de la severidad es lo más importante que hay dentro de la estrategia del monitoreo de la condición. Nosotros vamos a enfocarnos en todas aquellas máquinas que tengan una alta severidad.
La severidad puede ser porque ponen en peligro a las personas, porque ponen en peligro al medio ambiente, porque la máquina cuesta mucho, porque la máquina para la producción y el impacto económico es muy alto, porque la máquina tarda mucho tiempo en poderse reparar. Esos son los elementos que tienen que ver con la parte de la severidad. Normalmente, la severidad tiene que ver con el contexto operacional. Pero nosotros tenemos que empezar a trabajar para buscar cómo, mediante las estrategias de mantenimiento, que pueden ser mantenimiento preventivo, puede ser mantenimiento basado en condición, puede ser mantenimiento proactivo, estrategias proactivas de remoción de causas de falla, puede ser rediseño o puede ser redundancia. Con esos elementos nosotros empezamos a buscar cómo disminuimos el riesgo, cómo evitamos que la máquina falle. En este contexto de lo que estamos hablando del mantenimiento basado en condición, nosotros empezamos a buscar que la máquina falle menos y de que la máquina no se dañe tan gravemente como podría dañarse. Para eso es que nosotros implementamos estrategias de mitigación del riesgo. Ese es el concepto que queremos hacer. Normalmente las estrategias de mantenimiento preventivo, las que están basadas en tiempo, tienen el enfoque de hacer tareas cuando sabemos que la vida de la máquina o del componente o del elemento tiene una vida basada en tiempo y que está bastante seguro que ese tiempo es en el que falla. Entonces, se hace una tarea basada en tiempo. Cuando no estamos seguros que las fallas de la máquina están en función del tiempo, en función de envejecimiento, entonces utilizamos estrategias basadas en condición. Cuando hablamos de la estrategia basada en condición, nosotros tenemos que pensar en cómo hemos ido evolucionando con el paso del tiempo con respecto a las estrategias de mantenimiento. Mantenimiento, si lo ponemos en las épocas o en las etapas de la industria 1.0, cuando aparece la máquina de vapor, cuando aparecen todos aquellos elementos, mantenimiento era mantenimiento de falla, era mantenimiento reactivo. Cuando la máquina se rompía, la reparaban. El enfoque era el costo. ¿Por qué? Porque no había un plan de mantenimiento, era demasiado fuera del pensamiento de la época. Analizar un programa de mantenimiento, hacerle tareas antes de que la máquina falle, no tenía sentido. De ahí nos movemos en el paso del tiempo al mantenimiento planeado. Cuando la industria se vuelve la industria en serie, ¿sí? La producción en masa de artículos, la época de Henry Ford y la línea de producción, entonces ya no podemos darnos el lujo de que las máquinas fallan, porque si falla una máquina, falla todo el proceso. Entonces se empieza a trabajar en el concepto de lo que es el mantenimiento planeado. Planear, programar, coordinar, para tratar de reparar antes de que se dañe la falla. Ese tiene un enfoque en la prevención. Prevención del momento en el cual va a fallar. Ahí nace el mantenimiento predictivo. ¿Cómo creen que nace el mantenimiento predictivo en el concepto del análisis del lubricante? Ferrocarril en los Estados Unidos, el ferrocarril de Denver, ese ferrocarril en aquella época, en los años 40, por favor ubíquense en los años 40, las máquinas de los ferrocarriles no eran tan confiables como en este momento. Fallaban en el momento menos esperado. Lo malo de esto es que la industria del ferrocarril estaba tratando de ser competitiva y convertirse en el medio de transporte de carga y pasaje más importante de los Estados Unidos, desplazando otros tipos de transportación, pero con una sola vía. La vía de ida era la vía de regreso, con algunas espuelas para que los trenes pudieran dejar pasar al otro coordinados. Pero si un tren fallaba, si una máquina fallaba, bloqueaba el paso del tren que venía de regreso y entonces tenía que esperar a que una máquina llegara, reemplazar a la máquina que estaba dañada para mover el tren y entonces regresar. No era confiable, no era fácil llevar las mercancías a su lugar con esa metodología. Entonces, imagínense lo que les digo, por favor, y pónganse en el contexto de los años 40, ¿sí? 80 años hacia atrás. Llega una persona y le dice, mire, yo le tengo una propuesta, señor dueño del mantenimiento de los ferrocarriles. Yo tengo un aparato que se llama espectrofotómetro de absorción atómica y le propongo hacer lo siguiente. Voy a tomar una muestra del aceite de la máquina, lo voy a meter en ese aparato que tiene una chispa que genera un alto voltaje
generada por alto voltaje, y entonces al pasar el aceite a través de la chispa, entonces todo lo que hay adentro del aceite se va a quemar. Y al quemarse va a emitir una luz. Cada uno de los diferentes metales que hay en el lubricante tiene un espectro de luz diferente. Entonces yo voy a poner del otro lado, ¿sí?, un refractor, un difractor, y ese difractor va a identificar si la luz corresponde al cobre o al fierro o al aluminio o al silicio o al magnesio o al calcio. Entonces con una lámpara yo voy a poder detectar la señal y convertirla en voltaje. Y en función de lo que me diga ese voltaje, yo voy a poder saber cuántas partes por millón hay de ese metal. Y entonces con esa información vamos a tratar de identificar cuál es el metal que se está gastando en la maquinaria. Hace 80 años que alguien propuso esto. Afortunadamente, le creyeron. Porque la cosa, incluso en este momento, para alguien que no está involucrado en el concepto del análisis de lubricantes, suena algo fantástico. Bueno, ese empuje comercial que tuvo la parte de la espectroscopía atómica fundó las bases para que la herramienta del análisis de lubricantes se convirtiera en una herramienta muy valiosa. Pero fíjense cuál era el objetivo. Identificar cuál parte de la máquina se estaba dañando para poder seleccionar el momento correcto de decir, esta máquina no sale, la voy a reparar porque se va a dañar. Totalmente predictivo. Entonces, el concepto va muy bien con esa época. Estamos enfocados al mantenimiento planeado. Planeado, predecir cuándo tenemos que hacer mantenimiento. Pero finalmente, fíjense que esto está enfocado al ejecutar mantenimiento. La falla, ahí está. No importa si la detecto antes o después, finalmente estoy detectando una falla. Ese es el concepto que nosotros conocemos como el mantenimiento predictivo. Le pido, por favor, por ahí a Marisol Ricalde que no me solicite el control de mi pantalla porque no me deja actuar. Por favor, retiren. Si no se puede quitar, por favor, le pido al administrador que remueva a este visitante. Muchas gracias. Entonces, del mantenimiento 2.0, que es el mantenimiento planeado, nace el mantenimiento basado en condición, pero con el enfoque en la predicción de la falla. De ahí nos movemos, ¿sí?, en el concepto de predecir, por supuesto, la falla, evitar que la falla ocurra con el cuidado del enfoque en la producción. Cuando arrancamos hacia el mantenimiento 3.0, ya nos vamos al concepto de monitoreo de la condición. El enfoque no es la falla, el enfoque es evitar la falla. El enfoque es ampliar la vida del componente, el enfoque es buscar que no haya fallas en máquinas críticas. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en todo lo que son los equipos críticos. Vamos a identificar cuáles son las causas, los efectos y los síntomas de la falla para entonces colocarle una ventana de medición en cada uno de esos elementos para que nuestros especialistas en mantenimiento puedan, ojalá, trabajar con el concepto proactivo de eliminar la falla desde la causa o identificar la causa y el efecto lo más temprano posible para corregir y ampliar la vida del componente. El enfoque utiliza las mismas herramientas, pero con una visión distinta. Ya no estamos esperándonos a que llegue el momento de la falla, estamos buscando el momento en el cual la falla empieza para que entonces podamos removerla por completo o movernos a corregir el problema y entonces prolongar la vida del componente. Este es el monitoreo de condición. Es una evolución natural del predictivo. Por favor, no me malentiendan. La semana pasada, uno de los asistentes a este grupo entendió que yo dije que el mantenimiento predictivo estaba obsoleto y que ahora tenía que llamarse monitoreo de condición. No. Yo creo que el predictivo es válido todavía, pero tiene que agregarle un concepto de la parte proactiva del monitoreo de la condición. Cuando estamos en la industria 4.0, en estos momentos, ¿sí?, hay un impulso muy importante desde la industria alemana para automatizar.
sensorizar todo lo que son las máquinas en todos los aspectos y después congregar la información de ellos en una sola plataforma, en una sola nube de almacenamiento de datos. Esto es lo que le llaman el Big Data. Ahí hay un pequeño cambio con respecto a lo que hacemos en el monitoreo de la condición de los equipos. Cuando hacemos el mantenimiento basado en condición, lo que hacemos es tomar información de la máquina y la información de mantenimiento. ¿Qué hicimos de mantenimiento? ¿Qué reparación? ¿Qué cambio? ¿Qué ajuste? ¿Cómo está el contexto? Y involucramos un poco la parte de la operación. Pero cuando nos vamos al mantenimiento 4.0, lo que ahora hay una tendencia en el mundo a llamarle el mantenimiento prescriptivo o el predictivo 4.0, también lo pueden encontrar, es a unir los datos de mantenimiento con los datos de operación, con los datos del clima, con los datos del consumo de energía, o sea, se unen todos los datos y esos datos son analizados de una manera a través de algoritmos que permiten después ir enseñándole al algoritmo, lo que le llamamos el machine learning, para identificar modos de falla de condiciones que se salen de lo normal. Ahí estamos hablando de sensores. Es un poco diferente, yo diría, es una evolución del predictivo al monitoreo de condición y después hacia el prescriptivo. No siempre va a ser necesario establecer la parte del prescriptivo. Nosotros podemos trabajar con ambos, con el mantenimiento basado en condición, monitorizando la condición de los equipos, monitorizando la condición de las causas de falla, y también podemos trabajar con la parte de sensores y con la parte de automatización. Ninguno lo podemos considerar obsoleto. Todos tienen un lugar dentro de la estrategia de mantenimiento y habrá que ser suficientemente inteligentes para saber, en función de los modos de falla, cuál es el tipo de mantenimiento que tengo que establecer. Encerrándonos un poco y después ampliándonos, me voy a meter en lo que es el análisis de lubricante con esas dos visiones. La visión proactiva, que es la que nos ocupa en este momento. En tiempos de contingencia lo que tenemos que ver es cómo está mi lubricante. Para mí, no hay mejor herramienta para saber cuando algo está bien hecho o mal hecho en una planta que con una muestra de aceite. Si tomamos 10 muestras de aceite de los equipos más críticos de su planta y los analizamos y vemos los resultados, fácilmente podemos saber cómo se diseñó, cómo se ejecuta y cómo se sostiene una estrategia de lubricación en su planta. ¿Por qué? Porque el análisis de aceite es capaz de identificar todos los problemas relacionados con la estrategia de lubricación. Esa estrategia de lubricación que vamos a conversar la próxima semana tiene que ver con el diseño y en este caso la forma de medirlo es aplicando análisis de lubricante. Cualquier error que se cometa en el diseño, en la ejecución del programa de lubricación, el análisis de lubricante se da cuenta. Si almacenaste mal el lubricante, si tu proveedor te entregó el lubricante incorrecto, si se contaminó en el almacén, si lo metiste con una botella sucia, si utilizaste un embudo y dejaste abierta la máquina, si se rompió el filtro, si se rompió el respirador, si le entró agua, si lavaron la máquina y dejaron abierta la tapa, todo eso aparece en el análisis de aceite, absolutamente todo. Entonces, cuando tenemos esa información, podemos saber que también estoy ejecutando mi programa de lubricación y en estos tiempos, en los tiempos de consistencia, podemos saber qué ha pasado con mi lubricante durante el tiempo que la máquina ha estado detenida. Puedo saber si el lubricante se oxidó, puedo saber si el lubricante continuó degradándose con el tiempo que estuvo parado, puedo saber si el lubricante se contaminó, puedo saber si necesito hacer un drenado, una purga, una filtración, un reacondicionamiento. Por favor, el enfoque en reactivación no es el mismo que el enfoque cuando ya estamos trabajando. La toma de muestras se toma de otro lugar, se toma de otra manera, las pruebas que hay que hacer son diferentes a las que queremos cuando queremos monitorizar todo el concepto de la máquina. El análisis de aceite es la mejor manera de medir nuestro proceso de lubricación. Ahí están las oportunidades, ahí están los elementos. Si nosotros vemos que en nuestro proceso de lubricación, en el análisis de lubricante encontramos mucha mezcla de lubricantes, que esa es una de las principales causas que se ven cuando analiza unos reportes de análisis de lubricante, vamos a encontrar que lo que hay que hacer allí es establecer una estrategia de educación con nuestro personal, establecer una estrategia de identificación de
de los lubricantes y de las máquinas para que no se confundan, hacer un pocayoke, escribir procedimientos, entrenar al personal, educar al personal, para que entonces ellos eviten ese tipo de problemas. Entonces, a partir del efecto podemos irnos a la causa y corregirla. La segunda parte del análisis de aceite, la que ya comenzábamos hace un momento de respecto a los ferrocarriles y que después fue utilizada en la industria, en la NASA, en la industria automotriz, Caterpillar, vamos, muchos impulsores justamente de esta herramienta, la parte del predictivo. Identificar la condición de la máquina. Bueno, en la maquinaria rotatoria, el lubricante pasa por prácticamente todos los elementos. Entonces, independientemente de que el lubricante esté limpio, seco, fresco, sano, en buenas condiciones y pueda proteger a la máquina, el lubricante puede colectar información de cómo se encuentran otros elementos. Es como a la sangre, ¿verdad? La sangre, cuando analizamos la sangre nos preocupamos porque haya glóbulos blancos, los contamos, glóbulos rojos, los contamos, plaquetas, plasma. Y eso se refiere a la salud de la sangre. Pero además encontramos elementos que tienen que ver con contaminación de urea, podemos ver glucosa, podemos ver colesterol, podemos ver el de baja y el de alta densidad, y eso se refiere no a la salud de la sangre, se refiere a la salud de la máquina, del cuerpo, de los órganos que están en ese momento. Entonces, igual de esta manera, con el análisis del lubricante, nosotros encontramos información relacionada con el desgaste de los componentes. Cuando nosotros estamos en la parte predictiva del análisis de aceite, tengo que responder 5 preguntas. Una, ¿el desgaste que tengo es normal o anormal? Porque todas las máquinas tienen partículas, todas las máquinas generan partículas de desgaste por fricción. Pero vamos a tener que reconocer si esas partículas están en el modo de desgaste controlado normal o si ya se salieron de ese desgaste. Si es anormal, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de desgaste tengo? ¿Qué tan severo es? ¿Está iniciando? ¿Está avanzando? ¿Está en la etapa final? ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de la pregunta. Tengo que empezar a investigar. Si hay desgaste, ¿qué tan severo es? ¿Qué componente es el que se está gastando? Porque en función del componente va a ser el daño que está ubicándose dentro de mi máquina. No es lo mismo que se dañe la pista del rodamiento a que se dañe la canastilla del rodamiento. Estamos hablando de 2 elementos que están dentro de la misma componente, pero que tienen un significado distinto con respecto a cuál es la vida que le queda a ese rodamiento. Ahora, una vez que identifico el elemento que se gasta, tengo que irme a la pregunta más importante. ¿Qué está causando este desgaste? Cuando yo localizo la causa, tengo en mis manos el control completo, porque puedo establecer una acción que me ayude a eliminar la causa, ojalá, o a controlar la causa para que se disminuya el efecto del desgaste. La pregunta, identificar la causa, me habilita poder identificar cuándo puedo controlar. Y ese es el momento donde el análisis del lubricante paga desde el punto de vista de la parte proactiva. Cuando con una decisión de mantenimiento yo puedo controlar el concepto de lo que es el desgaste de la máquina, salvar una máquina, permitir que dure más tiempo, alargar su vida. También está enfocada la parte predictiva a identificar el momento en el cual el lubricante va degradándose de tal forma que se va perdiendo la vida del lubricante. Y entonces puedo establecer un concepto que se llama mantenimiento basado en condición, cambios de aceite basados en condición. Quiere decir, dejo al lubricante actuar hasta que estoy en el momento que yo veo que el lubricante está empezando a perder sus capacidades de proteger a la máquina, para entonces establecer una frecuencia de cambio programado antes de que el lubricante se degrade por completo. ¿Escucharon bien lo que dije? Voy a cambiar el aceite antes de que se degrade por completo. Ese es un error gravísimo que cometemos siempre en el análisis del lubricante. Nos esperamos a que el lubricante esté completamente degradado, que ya subió su viscosidad 10%, que ya empezó a hacer oxidación hasta 10%, que ya tenemos por ahí ácido, que ya tenemos formación de lodo, que ya tenemos formación de laca y barniz, y entonces decimos, bueno, creo que el lubricante hay que cambiarlo. Hay que trabajar mejor en el enfoque para entender cuándo es el momento correcto de aplicar la parte predictiva sobre el cambio de aceite basado en condición. Me voy a ir, como les dije, cerrando y luego me abrí otra vez en el concepto de cómo se diseña una estrategia
de mantenimiento basado en condición para cualquier tecnología, no solamente para análisis de lubricante. Está el estándar internacional ISO 17359-2018, que determina el cómo tiene que hacerse el diseño de la estrategia de mantenimiento basado en condición, aprovechando una metodología ordenada y organizada. No me voy a detener porque no es el objeto de la charla. Lo que les quiero mencionar nada más aquí son dos conceptos. ¿De dónde nace la estrategia? La estrategia nace, primero, está enfocada en el equipo crítico. Después del equipo crítico me voy a hacer el análisis de modo de falla, efecto, criticidad, el PMK, para entonces identificar ¿qué? Un modo de falla que además me dé la oportunidad de poderlo medir. Si hay un elemento que puedo medir, me voy al mantenimiento basado en condición. Si no lo puedo medir, entonces utilizo otra técnica preventiva. Puede ser mantenimiento basado en tiempo, puede ser mantenimiento de rediseño, puede ser mantenimiento de redundancia. Pero si hay algo que se puede identificar mediante una técnica de monitorización de la condición, esa es la que voy a aplicar. Entonces, en este momento, ¿sí? Identificamos el parámetro, seleccionamos la técnica, seleccionamos la ubicación del puerto de toma de muestra y establecemos, ¿sí? La frecuencia. Ahí está la clave del diseño del programa. En esos 5 pasos que aparecen abajo, que provienen ¿de dónde? De una herramienta específica. Análisis de modo de falla, efecto y criticidad. Es una forma de identificar cómo es que la máquina puede fallar antes de que falle, para que entonces, en función de todos esos modos de falla y la probabilidad implícita de que ésta se presente y el impacto implícito de que esto ocurra, podemos gestionar el riesgo de la estrategia de mantenimiento basado en condición. Entonces, expliquemos un poco el concepto de la MEF. El análisis de modo de falla y efecto, lo primero que tenemos que hacer es definir la función de la máquina. Un motor de combustión interna, ¿para qué está hecho? Una turbina, ¿para qué está hecha? Una bomba, ¿para qué está hecha? ¿Y cuáles son los parámetros alrededor? ¿Cuáles son las variables que tienen que estar enfocadas para que entonces pueda funcionar? Un sistema de lubricación de una turbina es una parte de la turbina. ¿Cuál es la función del sistema de lubricación? Esos son los conceptos básicos del FMA. Cuando definimos la función, todas las antifunciones, todo lo que hace que la máquina no pueda cumplir con su función, se llaman modos de falla. Y el modo de falla es el inicio de nuestra estrategia. Una vez que yo veo cómo la máquina puede fallar, entonces veo cuál es el impacto que tiene. Porque solamente me voy a centrar en todas aquellas máquinas que tienen un impacto alto en la confiabilidad, en el costo, en la parte ecológica, en la parte de seguridad, como ya lo mencionamos. Entonces, empezamos a buscar cuáles son las causas. La causa. Ese elemento fundamental que a veces se nos olvida en el diseño de la estrategia. Nos quedamos con el modo de falla y su efecto, pero no buscamos la causa. He participado y he revisado cientos de análisis de AMEF. Y algunos logran identificar el concepto de la falla, pero no identifican el concepto de la causa. Entonces, cuando hacemos el diseño predictivo, todos los diseños se van hacia el efecto. Y no tenemos estrategias enfocadas en la causa. El AMEF no es infalible. Necesita que haya especialistas en las diferentes tecnologías, en el proceso de diseño de la MEF, de la creación de la MEF, para que podamos identificar todos los modos de falla que una tecnología puede identificar. Si no tenemos ese conocimiento, ese expertise involucrado en el análisis de modo de falla, les aseguro que los programas no van a llegar al punto clave, que es lo que queremos. Ahí hay una gran diferencia entre uno que se hace genérico y uno que se hace con especialistas. Cuando vamos a la causa, entonces tenemos mucha más posibilidad. Y luego analizamos la parte de la estadística o hacemos un análisis de grupo para identificar cuál es la probabilidad de que esta falla ocurra. Si tenemos datos, nos vamos a los datos. Y si no tenemos datos, hacemos una evaluación sistemática.
¿qué tan posible es que ocurra? Y mientras más posible y más severo, más candidato es el elemento para aplicarle una estrategia de control de las condiciones de la máquina. La prioridad viene siendo el resultado de multiplicar la severidad por la probabilidad, por la detectabilidad. ¿Qué tenemos en nuestro sistema que nos permite detectar la falla? ¿Y dónde tenemos la inspección? ¿En la causa, en el efecto o en el síntoma? Si la tenemos en la causa, nuestra detectabilidad es muy buena, por lo tanto, tenemos la posibilidad de impedir que la falla ocurra. Si la tenemos en el efecto, todavía es buena, pero si la tenemos en el síntoma, lo que estamos teniendo es que en la curva PF vamos a estar muy hacia la derecha. Quiere decir, vamos a estar muy cerca de la falla funcional. Entonces, una vez que entendemos este concepto, pues vamos a buscar diseñar cuál es la acción que vamos a implementar en nuestro plan de mantenimiento para mitigar el efecto, para mitigar el riesgo. Y esas estrategias tienen que ver con la selección de la tecnología, la mejora, la reingeniería y, por supuesto, la implementación de una estrategia de monitoreo de condición de la máquina desde la perspectiva proactiva y desde la perspectiva predictiva. Cuando pasamos al concepto de lo que es la curva PF, que estamos justamente identificando el cómo funciona, espero que todo el mundo tenga más o menos nociones, porque no voy a hacer una explicación muy a detalle. Lo que tenemos aquí es la capacidad funcional de la máquina. Se supone que esta capacidad debería ir así, 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 gradual, y con el paso del tiempo ir perdiendo capacidad funcional para llegar al tiempo de garantía o el tiempo esperado de vida de la máquina en función del contexto operacional. Pero cuando algo ocurre, se mete un defecto. Ese defecto es el que nosotros en el análisis de modos de falla identificamos como causa de falla. Esa causa de falla va a hacer que la tendencia, la inclinación de la curva, vaya en degradación dependiendo de la causa y dependiendo de la magnitud de la causa. Vamos a pensar que es desalineamiento de la máquina, la causa, pero ¿cuántas milésimas de pulgada? 1 milésima, 2 milésimas, 3 milésimas, en sentido de esa dimensión, la curva se va a recortar o se va a alargar. Ese es el concepto. Aceite contaminado con diésel, ¿sí? ¿Cuánto diésel? 1%, 2%, 3%, 4%. Entonces, la curva va a variar en función de la concentración. Muy bien. Después de que inicia la falla, hay un punto P, donde alguna tecnología del monitoreo de la condición va a ser capaz de identificar el inicio del problema. Y después tenemos un punto F. El punto F es cuando la máquina llega a la falla funcional, entendiendo que la falla funcional no es que la máquina se rompió. Simplemente significa que la máquina ya no está desarrollando la función en el parámetro requerido, un motor de combustión interna, que la función es entregar entre 400 y 500 HP. 500 HP es la función, 400 es el límite funcional. Si la máquina empieza a entregar 350 HP de potencia, todavía funciona, pero ya no está haciendo la función, ya no puede con la carga que tiene que mover, ya no puede desplazarse a la velocidad y con la eficiencia que uno pretende. Entonces, ese es el concepto de la falla funcional. Vamos a dividir la curva en 3 partes. La curva del lado izquierdo, antes de la falla, la vamos a llamar el dominio proactivo. Ahí están las causas de falla. Si yo establezco mi estrategia enfocada a las causas de falla, exactamente voy a poder evitar que la máquina se dañe. Si yo no dejo que empiece la falla, mi máquina amplía su vida. Puede ser que llegue al final de la vida esperada o puede ser incluso que tenga más de la vida esperada porque estoy eliminando todos los modos de falla posibles. En este caso, voy a trabajar con los principios básicos para el dominio proactivo. Es trabajar con el mantenimiento de precisión. Mantenimiento de precisión, mi maestro Drew Troyer lo define perfectamente. Máquina, fijación
lubricación, alineación y balanceo. Esas 4 herramientas básicas FLAP son las que identifican, si yo trabajo bien en esa parte, en el diseño y en la ejecución de FLAP, voy a eliminar una gran cantidad de modos de falla. Pero además hago lubricación de precisión, hago alineamiento de precisión, hago balanceo de precisión, hago todo lo que son los cuidados de mantenimiento de esa manera y estoy eliminando la posibilidad de que la máquina se degrade. La segunda etapa es el dominio predictivo, desde el inicio de la falla hasta muy cerca de la falla funcional. Cuando yo llego a esa línea, la segunda línea del lado derecho, ¿sí? Esta de aquí, este es mi dominio proactivo. ¿Por qué? Porque si yo todavía corrijo en este punto, si corrijo aquí la falla, bueno, esta disminución ya no ocurre. Yo tengo la posibilidad de que esta disminución siga todavía un poco hacia adelante y salvar la condición del equipo, por lo menos prolongar la vida más adelante. La última parte de la curva es la que le llamamos el dominio protectivo. Es la forma en la que trabajamos actualmente con el mantenimiento predictivo. ¿Sí? Empezamos a ver el síntoma, y empieza a ver, y empieza a vibrar, y avanza la vibración, y sube la temperatura, y entonces viene el momento, hey, para la máquina porque va a fallar. En este momento es donde tomamos acciones desde el punto de vista protectivo, estamos protegiendo la función. No estamos protegiendo que se rompa la máquina, estamos protegiendo la función de la máquina. Programamos el cambio, antes incluso que la máquina deje de fallar. Muy bien. Vamos a enfocarnos en el concepto del análisis del lubricante. Si yo trabajo en el concepto del mantenimiento de precisión y trabajo, me voy a regresar a la lámina, a esta de aquí. Si yo trabajo en el concepto de identificar efectos y causas, ¿sí? Aquí voy a diseñar mi estrategia del análisis del lubricante. Quiere decir, me voy a concentrar en las pruebas del análisis del lubricante para saber, una prueba del análisis del lubricante, cuál modo de falla detecto. Pongamos un ejemplo. Uno de los modos de falla que yo detecto para que una turbina se dañe, ¿sí? Esa turbina tiene un sistema de lubricación. Mi modo de falla es que se dañen los cojinetes, ¿sí? ¿Cuántas causas tengo yo para ese modo de falla? Que se contamine, que no haya lubricante, que el lubricante no sea el correcto, que el lubricante esté contaminado con partículas, que el lubricante esté degradado, que esté contaminado con agua, que esté contaminado con otro lubricante, con otra viscosidad, con otra marca, que tenga barniz, que tenga partículas, que tenga corrosión, que tenga compuestos ácidos que estén dañando el cojinete. Esas son las causas por las cuales el cojinete se puede dañar desde el punto de vista de la lubricación. Entonces, yo identifico una de ellas, ¿sí? Contaminación con partículas abrasivas. Y me pregunto, ¿cuál prueba del monitoreo de la condición, de todas las que hay, puede identificar el ingreso de partículas contaminantes en mi lubricante? ¿Vibraciones? ¿Termografía? ¿Ultrasonido? ¿Análisis de corriente de motores eléctricos? ¿Análisis de lubricante? ¿Con cuál prueba voy a identificar el ingreso de partículas contaminantes? Y entonces me voy a las pruebas del análisis de aceite y digo, esta prueba, conteo de partículas, ferrografía analítica y espectroscopía de emisión atómica, son las 3 pruebas que me pueden detectar este problema. Y entonces ya sé que voy a seleccionar esas 3 pruebas específicas para esa causa de falla. Y luego me paso a la siguiente, que es agua, y luego me paso a la siguiente, que es oxidación, y luego me paso a la siguiente, un aceite inadecuado. Y para el aceite inadecuado me pregunto, ¿cuáles pruebas pueden ayudarme? Pues la prueba de viscosidad, la prueba de número ácido, la prueba de FTIR para aditivos, la prueba de espectrometría de emisión atómica, la prueba de Ruller, la prueba de MPC. Ok. Entonces ya sé que para ese modo de falla, estas son las pruebas que tengo que identificar para poder saber cuando el problema se presenta. ¿Sí? Bueno, esto que tienen ustedes aquí
Es un resumen, y eso se hace para cada tipo de máquinas. Este es un resumen genérico, por supuesto. Esto es parte de las herramientas con las que nosotros trabajamos en el momento de diseñar una estrategia de análisis de lubricante enfocada desde la perspectiva proactiva, pero también predictiva. Aquí van a encontrar una combinación de causas, síntomas y efectos del desgaste de la máquina para cubrir el amplio espectro. Este es un ejemplo que proviene de un análisis de modo de falla para un motor de combustión interna, de acuerdo con 17359. Yo tengo acá el tipo, la categoría. Nosotros dividimos el análisis de aceite en 3 categorías: salud, contaminación y desgaste. Y lo que ustedes ven allí son 23 modos de falla posibles de detectar en un motor de combustión interna, ya sea para un camión, para un generador, para un auto, para un compresor de gas. Cualquier tipo de motor de combustión interna a gas o a diésel tiene más o menos los mismos modos de falla. Gas y diésel tienen solamente una diferencia en la parte de nitración y oxidación, que son parámetros distintos los que se miden. Pero si yo quiero identificar, por ejemplo, aquí, en el caso, déjenme cambiarme de... A ver. Ahí, no. Ahí. Aquí, cambio de aceite basado en condición. ¿Sí? Para poder habilitar esa estrategia, yo necesito por lo menos hacer viscosidad a 100 grados, reserva alcalina, FTIR, en sulfatación, nitración, oxidación, tengo que verificar, y la emisión atómica en partes por millón. Con esas pruebas, yo puedo saber cuándo el lubricante está necesitando cambiarse. Lo voy a cambiar por condición de lubricante, no por el desgaste de la máquina. El desgaste de la máquina es otra parte. Si yo quiero identificar un modo de falla, por ejemplo, de contaminación, falla del filtro de aire, ¿sí? Que es el modo de falla número 9, yo tengo que hacer, fíjense cómo no hago viscosidad, no hago AN, no hago infrarrojo, lo único que tengo que hacer es espectrometría de emisión atómica más PQ. Esas son las 2 pruebas que me detectan este modo de falla. Al mismo tiempo que estoy diseñando las pruebas, al mismo tiempo estoy identificando la correlación de las pruebas. Si mi filtro de aire se dañó, no me va a cambiar la viscosidad, no me va a cambiar el número ácido, no me va a cambiar el número básico, no me va a cambiar la oxidación, la nitración, la sulfatación, no me va a cambiar el glicol, no me va a cambiar la contaminación con combustible. ¿Qué va a cambiar? Partes por millón de silicio, partes por millón de aluminio, el efecto que tiene que ver con desgaste de los componentes de la máquina, fierro, cobre, cromo. Ahí hay que ampliar un poquito ese concepto. Yo se los estoy dando, como dije, genérico. Dependiendo del motor, este elemento que ustedes ven aquí arriba, el de emisión atómica, AES en ppm, ahí lo voy a dividir en 21. Y voy a tener cada uno de ellos: fierro, cobre, cromo, aluminio, estaño, plomo, magnesio. Y en función de ellos y del modo de falla, yo voy a saber si el fierro sube, el aluminio baja, el plomo sube, y entonces puedo tener una visión un poquito más todavía definida de cómo administrar mi estrategia. Pero no solamente de cómo diseñar la estrategia, sino de cómo gestionar la identificación de los modos de falla para que todos mis analizadores, mi personal de diagnóstico tenga la posibilidad de tomar la misma decisión, identificar el mismo modo de falla, crear el mismo diagnóstico, establecer el mismo pronóstico y tomar la misma decisión. Tomar la misma decisión a la condición que se presenta. Un segundo caso, el de, estamos hablando de aquí de un aceite de tipo industrial. Para este caso yo tengo 20 modos de falla posibles en equipos industriales. Aquí también les digo, esa es una información genérica que preparamos justamente para presentarla con ustedes, pero aquí ya tenemos dividida en compresor, sistemas de circulación, engranes, bombas, hidráulico, y luego otra vez las categorías: salud, contaminación y desgaste. ¿Sí? En el caso de desgaste, 4 modos de falla: corrosión o herrumbre en la máquina, asentamiento de partes, cavitación, desgaste anormal o crítico de la máquina. Este desgaste anormal o crítico lo podemos subdividir dependiendo del tipo de componente. Este desgaste anormal, incluso pudiéramos ser capaces de identificar
desgaste por fatiga, desgaste por abrasión, desgaste por final de la vida del componente, desgaste por falta de lubricante, desgaste, o sea, y empezar a identificar todavía más a detalle. Esto, como les menciono, es prácticamente un resumen de cómo se diseña una estrategia de análisis de lubricante enfocado al modo de falla, pero de esa manera se sientan las bases para establecer una estrategia de interpretación, de diagnóstico, porque cada falla tiene una combinación de elementos. Esa combinación de elementos no es consecuencia, esa la diseñamos desde el momento que estamos en el programa viendo el análisis de modos de falla, diciendo, en la contaminación con partículas, ¿cuál de las estrategias del análisis de aceite, cuál de las pruebas del análisis de aceite me va a ayudar a identificar ese enemigo? Y cuando selecciono 2 o 3, significa que las 3 tienen que estar presentes para que yo pueda asegurar que tengo el diagnóstico correcto. Señores, esta es la forma de diseñar una estrategia. Y lo mismo tienen que hacer con cualquier otra tecnología. Para vibración, para modos de falla que tienen que ver con vibraciones, para modos de falla que tienen que ver con ultrasonido, ya sea ultrasonido de contacto, aerotransmitido, vamos, todas las tecnologías tienen que estar enfocadas bajo ese criterio. Si yo sé que este modo de falla lo puedo detectar con vibraciones, ok, ¿cómo se va a ver? ¿Qué es lo que voy a encontrar? ¿Cuál es el parámetro que voy a estar identificando para que entonces yo pueda, de alguna manera, documentar el modo de falla con el tipo de prueba, con la correlación de pruebas o incluso con la correlación de tecnologías? El segundo paso después de esto es cómo un modo de falla que se ve con análisis de lubricante también se puede ver o identificar con análisis de vibración. ¿Y cuál identifica primero en la curva PF el modo de falla? Contaminación con partículas. Si yo la pongo desde la perspectiva de vibraciones, ¿dónde va a detectar la falla? Cuando la máquina ya tiene un desgaste suficiente que permite que haya un desajuste mecánico y entonces empieza a vibrar. Quiere decir que el análisis de lubricante está en la parte proactiva y el análisis de vibración está en la parte predictiva pegada a la parte protectiva. Entonces, ¿cuál de las dos voy a seleccionar? Bueno, una, que es la proactiva, y otra, que es la predictiva. Y entonces los dos me van a confirmar los modos de falla y me van a decir en qué momento de la falla me encuentro para que entonces yo pueda producir un pronóstico. Espero que les quede claro. ¿Cómo le hago para que mi estrategia funcione? Bueno, tengo elementos claves, tengo elementos fundamentales. Es una cadena el análisis de aceite. Primero selecciono correctamente el puerto de toma de muestra. Si ustedes tienen un programa de análisis de aceite y no tienen puertos de toma de muestra, están tirando dinero a la basura. Tan sencillo como eso. Si ustedes no tienen procedimientos adecuados de muestreo, cada quien toma la muestra como sea, en el bote que quieren, como están tirando dinero a la basura. Las botellas de muestreo adecuadas, limpia, súper limpia, ultra limpia, en función de lo que vayamos a medir, en función de las pruebas que queramos hacer y en función del límite de limpieza que tenga la máquina. El envío de inmediato de las muestras al laboratorio. Recuerden que el análisis de aceite mira siempre hacia el pasado. Yo cuando veo un reporte de análisis de aceite, lo primero que tengo que leer es la fecha de la toma de muestra. Porque lo que yo estoy leyendo hoy es cómo estaba la máquina hace 5, 4 o 10 días. Y entonces esa información yo tengo que buscar cómo la convierto a la información de la condición de la máquina el día de hoy, que es cuando voy a tomar la decisión. Por eso es importante enviar la muestra rápidamente al laboratorio. Selección correcta de las pruebas. Si yo no selecciono las pruebas enfocadas a la causa o al síntoma o al efecto, no tengo forma de ver ni de identificar los modos de falla. De eso ya hablamos. Y luego se la mando al laboratorio. El laboratorio tiene que tener la preparación correcta. Tiene que procesar bien las muestras, tiene que prepararlas bien, tiene que utilizar solventes y reactivos de alta pureza. Tiene que tener sus sistemas calibrados. Los instrumentos tienen que ser de baja interferencia y tienen que estar calibrados. Esa es la parte del laboratorio. Y después, pues el técnico que hace las pruebas tiene que ser certificado, tiene que saber cómo hacer la prueba para que el método ASTM que esté utilizando se siga
perfectamente y que el resultado siempre sea comparable con otro método igual en cualquier otro laboratorio. Y finalmente, que la interpretación de los resultados sea hecha por un especialista, por alguien que conoce del diseño de la estrategia, de los modos de falla que puede detectar cada prueba y además que conoce de la condición de operación y el contexto en el que se encuentra la máquina. Mi personal punto de vista es que esta interpretación tiene que ser hecha por el usuario, por el dueño de la máquina, por el que tiene el control de la máquina y el que sabe qué pasó, cuál fue el mantenimiento que se hizo, sabe cuál es el contexto operacional, sabe cómo está la máquina. Él tiene que tomar la decisión. Nos podemos apoyar, por supuesto, por el buen servicio que nos puede dar un laboratorio o nuestros especialistas de servicio técnico, pero al final de cuentas el que tiene toda la información en la mano es el que hace, el que tiene la máquina a su cargo. Dos pilares fundamentales del análisis del lubricante: la toma de muestra y la línea de base. Si ustedes no proporcionan la línea de base al laboratorio o al que diagnostica, seguramente no van a tener la capacidad de detectar por lo menos 6 o 7 modos de falla. Si ustedes toman una mala muestra, pues el laboratorio va a analizarla y simplemente les va a dar la información con respecto a lo que la muestra le está diciendo. Pero si la contaminaron del exterior, si están tomando una muestra en el lugar incorrecto, el laboratorio no le importa, la analiza. Y nosotros que hacemos el diagnóstico vamos a estar cometiendo errores, tomando decisiones incorrectas en base a falsos positivos o a falsos negativos, que al final de cuentas destruyen por completo la confianza de lo que es el programa de análisis de lubricante. Entonces, si nos damos cuenta, este proceso está lleno de conceptos básicos, pero fundamentalmente está lleno de gente. Necesitamos que haya competencias especiales y certificaciones para lo que tiene que ver el análisis de lubricante. El diseño de la estrategia, un analista certificado 18436-4 con la categoría 3, que sepa diseñar la estrategia de lubricación, desde la selección de las máquinas, ¿sí? Después la selección de las pruebas del análisis de aceite dirigidas al modo de falla, y luego la localización de los puertos de muestra. Después la determinación de la frecuencia ya la puede hacer un MLA2, la toma de muestra la puede hacer un MLA1, el análisis de laboratorio lo tiene que hacer un LLA certificado, ¿sí? Aprovechen las oportunidades que hay de entrenamiento, son muy pocas en esta estrategia del LLA. Hay próximamente un curso de certificación, ojalá que los que están interesados se pongan en contacto con nosotros. Tenemos después la parte del diagnóstico, pronóstico, toma de decisiones y retroalimentación al usuario, un MLA nivel 3, que es el que tiene la capacidad para hacer diagnóstico avanzado, proyección de lo que es el estado y la condición de la máquina y, por supuesto, el pronóstico para poder tomar decisiones correctas. Fundamental el concepto de la educación. Fundamental que la gente que hace las cosas tenga el conocimiento, que sepa qué, por qué y para qué, y que sepa cómo hacer las tareas, que sepa cómo hacer el análisis, que sepa cómo tomar la muestra. Estas son las certificaciones que hay disponibles para el análisis de lubricante de parte del Consejo Internacional para la Lubricación de Maquinaria. Sí, tenemos analista de lubricantes de maquinaria en el nivel 1 para toma de muestra, 2 para la parte de diseño de la estrategia de muestreo y 3 para diagnóstico avanzado y diseño del programa. Y para análisis de lubricante, tenemos analista de lubricantes en laboratorio nivel 1 y 2, de acuerdo con la 18436-5. Ese es el criterio con el que se hace esta certificación. Bueno, para encerrar un poco el concepto de lo que hablamos hoy, cuando hacemos una estrategia de mantenimiento basado en condición, independientemente de la que sea por análisis de lubricante, lo que buscamos es un no evento, que no haya una falla, que no ingrese un defecto. Estamos buscando disminuir el riesgo, estamos buscando que la máquina no pare, estamos buscando un menor costo de reparación. Un buen programa de monitoreo de condición identifica los problemas cuando son menores para evitar que se vuelvan grandes. Quiere decir, yo voy a buscar causas de falla antes de que se vuelvan en efecto y antes de que se vuelvan en síntoma. Como conclusión, para terminar el día de hoy, la tendencia
en lo que son las estrategias de mantenimiento de clase mundial es movernos hacia el mantenimiento basado en condición. Muchas de las tareas basadas en tiempo están siendo sustituidas de una manera inteligente, de una manera con diseño, con ingeniería, con método, por estrategias de mantenimiento basado en condición. Tenemos que trabajar siempre. Esta es la clave fundamental. Si pudiera elegir el más importante de los 4 que estoy colocando aquí, es justamente que las pruebas tienen que estar enfocadas al modo de falla. Tenemos que trabajar para que nuestro programa sea íntegro. Quiere decir que se hagan todas las cosas, pero que todas las cosas se hagan bien. Si se hacen todas las cosas y se hacen bien, tenemos un programa que es sostenible en el tiempo. Y, por supuesto, el pilar que soporta todo esto, la educación y la certificación del personal. Si tenemos gente que sabe qué, por qué y para qué, y después sabe ejecutar las cosas, vamos a tener un programa que realmente aporte valor a nuestra organización. El análisis de aceite es una gran herramienta para que nuestra estrategia de lubricación entregue resultados de una mejor confiabilidad en la máquina. Bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere después tener el acceso a la información de esta presentación ya que esté grabada, por favor, envíeme, o si quiere colocar ahí en el chat un mensaje con su dirección de correo electrónico, y con mucho gusto les hacemos llegar el enlace una vez que ya esté colocado. Por aquí le cedo el micrófono a la organización móvil Terpel para que haga, por favor, el cierre antes de comenzar con las preguntas. Gerardo, muchas gracias nuevamente por compartir con toda la gente que nos acompaña, digamos, este tema asociado al análisis de aceite, ¿no? Y realmente creo que has logrado poder establecer claramente lo valiosa que es la herramienta de análisis de aceite, que si es que hay una estrategia debidamente estructurada sobre esto, ¿no? Porque la estrategia de mantenimiento basada en condición, al final del día, tiene en el análisis de aceite una herramienta, digamos, valiosa que acompaña específicamente en que si nosotros direccionamos correctamente la técnica de análisis de aceite hacia poder identificar principalmente los modos de falla en términos de la causa o el efecto, entonces podemos lograr resultados importantes, ¿no? Porque el poder identificar estos posibles modos de falla, al final del día, nos eliminan situaciones que de alguna manera van a afectar posiblemente a la operación, ¿no? Que son los paros no programados de los equipos, salirse de los presupuestos por reparaciones que no estaban, digamos, planificadas, pérdida de disponibilidad, el ciclo del activo se vuelve mucho más corto, por lo tanto el retorno a la inversión también se ve afectado. Entonces, una serie de factores negativos que al final del día, esta herramienta que es el análisis de aceite y una correcta estrategia dirigida a poder identificar el modo de falla, de alguna manera nos pueden poner en una mejor condición para eliminar todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, vamos ya por el tercer tema que ha acompañado, digamos, a esta serie de presentaciones de nuestro webinar. Principalmente, el primero que tocamos fue una preocupación que era, yo creo que se sentía, ¿no? Se sentía en todos los que estamos, digamos, en este mundo, los que tienen que estar al cuidado de los equipos, la gente de mantenimiento, que era bajo qué condiciones debían poner a funcionar nuevamente sus equipos. Posteriormente, la segunda estuvo muy asociada a los temas de KPI de lubricación y su relación, digamos, con la confiabilidad, con una serie de KPIs de mantenimiento que son importantes tener en cuenta en base a que la lubricación termina siendo significativamente, si la manejamos bien, tiene un efecto positivo, digamos, en todos estos KPIs
Y hoy día sí hemos aterrizado un poco más a través de la herramienta de análisis de aceite, lo valiosa que puede ser para detectar modos de falla y prevenir, digamos, situaciones no deseables en las operaciones. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia. Y los esperamos para el próximo webinar que vamos a tener. Muchas gracias, Gerardo, y le doy pase a Kenneth para que pueda hacer las preguntas, digamos, que el público ha hecho, ¿no? Básicamente, para yo terminar acá con la parte que me corresponde, solamente pues hacerles saber que Móvil tiene un laboratorio propio establecido, digamos, en nuestra planta en el Callao. Nuestro laboratorio es Smart Lab. Es un laboratorio de última tecnología, donde hemos hecho una inversión significativa en términos de poder tener, digamos, los equipos que nos puedan dar velocidad en el tiempo de respuesta. El 90% de los equipos son robotizados, lo cual asegura, digamos, 24 a 48 horas de poder entregar, digamos, los resultados que esté esperando la operación. Este laboratorio tiene una capacidad de 100.000 muestras al año, lo cual significa entregar más de 3 millones de resultados. Así que digamos, el laboratorio, finalmente, su funcionalidad está a través de un portal que es sumamente ágil, flexible, para que pueda interactuar con los usuarios. Pero creo que lo innovativo y la parte diferenciadora que hemos podido incorporar en este laboratorio es una herramienta que le hemos llamado Smart Your Business, que es una herramienta que permite mirar integralmente todo lo que es la gestión de lubricación, desde los KPIs que normalmente son importantes de tener, como KPI, por ejemplo, de tomas de muestras, rutas de lubricación, resultados confiables, y poder establecer a través de la data resultados, digamos, y evaluaciones en tiempo real, ¿no? Esa es la parte que un poco se marca al final de esta lámina. Tenemos una herramienta que le llamamos HotSheet, que es aquella que te permite, a través de una visión rápida, poder identificar qué tipo de equipo en ese momento, digamos, está dando un resultado en alerta y poder concentrar, digamos, la priorización de las actividades en ese equipo sin necesidad de tener que leer todos los reportes de análisis de aceite que puedas haber identificado. O sea, te da total focalización en qué equipo, digamos, esté en una condición de alerta. La parte de analítica, que es el análisis de data en tiempo real, superando, digamos, todos aquellos tipos de análisis que se tengan que hacer, digamos así, y que normalmente se hace, ¿no? En un Excel, construir las curvas y hacer todo un trabajo manual. Esta herramienta te la hace de manera automática, digamos, en función de las variables que tú consideres y en tiempo real. Y la que ya les había manifestado, que es la gestión de lubricación, que administra todo lo que es KPIs de cumplimiento de muestreo y de análisis de aceite y de lo que es las rutas de lubricación. Así que Smart Lab está a su disposición, al igual que Smart Your Business, que integran toda la gestión de análisis de aceite para que ustedes puedan tener la información mucho más rápida y puedan tomar sus decisiones para poder proteger sus activos. Entonces, ahora sí le doy el pase a Kenneth para que comparta contigo, Gerardo, las preguntas que han hecho, digamos, las personas que han participado en la charla. Muchas gracias. Listo, Gerardo. A ver, vamos a empezar con las preguntas que hemos recibido.
La primera pregunta es, en base a tu experiencia, en términos de las estrategias de mantenimiento, ¿hay algún porcentaje de cada una de las estrategias que uno debería aplicar? Reactiva, planeada, predictiva, monitoreo de condición, para que funcione mejor en una operación de un cliente. Mira, Kenneth, el porcentaje sería difícil de establecerlo porque va a depender del modo de falla específico de cada máquina. Dependiendo de los modos de falla que tenga, habrá tecnologías que puedan enfocarse mejor. Lo que sí tengo que decir es que no puede ser una sola. Durante muchos años hemos tratado prácticamente de que las máquinas se concentran en vibraciones o algunas por allí con alguna otra tecnología y se minimizan otras herramientas. Si lo vemos desde la perspectiva de lo que es el análisis del monitoreo de la condición, tenemos que buscar dónde están las fortalezas de cada tecnología y dónde están las debilidades de otra y cuáles modos de falla pueden estar relacionados unos con aquellos. Entonces, no hay un mínimo, no hay un porcentaje. Como les digo, si es turbomaquinaria, tiene unos modos de falla. Si es un motor de combustión interna, tiene otros. Si es una bomba, tiene otros. Si es un compresor, tiene otros modos de falla. Y a cada uno de ellos se le tiene que buscar cuál es la ideal, la óptima. Bueno, ok, listo, Gerardo. Gracias. A ver, aquí hay otra pregunta. Nos preguntan si un mejor lubricante de alto desempeño, como un sintético, puede ayudar a mejorar alguna estrategia de mantenimiento. Bueno, primero tenemos que ver para qué queremos el sintético. O sea, ¿cuál es la razón por la que queremos utilizar un lubricante sintético? Y en función de esa razón, poder entonces identificar cuáles son los beneficios. Por supuesto que los hay. Si yo tengo la necesidad de un lubricante que tenga la capacidad de trabajar más tiempo en una máquina sin degradarse, voy a utilizar un lubricante sintético. Y eso va a estar en función de una máquina en la cual tengo una muy pequeña disponibilidad para hacer mantenimiento. O la máquina está en una condición restringida desde el punto de vista de seguridad, o está muy lejos, o está inaccesible, o no es ergonómica. O también puede ser que yo necesite un sintético porque quiero cumplir con algún requerimiento de seguridad, porque quiero ampliar la confiabilidad de mi máquina, porque quiero cumplir con alguna restricción desde el punto de vista de grado alimentario, biodegradabilidad, resistencia al fuego. O sea, el seleccionar el lubricante sintético tiene que ir enfocado a cómo mejoro la condición de la máquina con un objetivo o a cómo cumplo con un requerimiento muy específico relacionado con el contexto operacional de la máquina. Y por supuesto, los lubricantes de alto desempeño, que pueden ser sintéticos o no, pueden ayudar a mejorar la condición de una máquina en esa condición particular. Listo, muchas gracias. A ver, aquí hay otra más enfocada en los análisis de aceite. Que nos no me digas que me vas a preguntar de límites. Hay una de límites por ahí. Bueno, venga. Pero primero esta. En el término de resultados de análisis de aceite, nos preguntan si un filtro de alta eficiencia puede llegar a esconder algo del análisis de aceite. Yo pienso que se refiere a retener aditivos o a retener algo del desgaste o algunas partículas. Eso puede suceder y engañar o tener un resultado falso en el análisis de aceite. A ver, repite por favor la pregunta. No te perdí un poco en el sonido. Si los filtros de alta eficiencia pueden llegar a retener aditivos, partículas, y que pueden llevarnos a una mala muestra, una muestra no representativa. Bueno, en realidad, si yo tengo un mejor sistema de filtración en mi máquina, tengo el gran beneficio de tener un lubricante con menos cantidad de partículas. Esa es una condición desde el punto de vista proactiva que es deseable. El lado negativo, desde el punto de vista del análisis del lubricante, es que el filtro va a estar removiendo una cantidad importante de las partículas que se generan en la máquina. Y eso nos va a disminuir la sensibilidad de la señal. Lo que tenemos que hacer nosotros es una de dos, o las dos vamos a hacer. Una, colocar nuestro puerto de toma de muestra
en una localizaón donde el filtro tenga menos efecto. Quiere decir, antes de que el aceite pase por el filtro, para que entonces podamos tener esa identificación de los problemas. Y la segunda es que vamos a tener que trabajar en mejorar, en hacer más sensibles nuestros límites y enfocarnos en la identificación de pequeños cambios. Si anteriormente de tener un filtro de alto desempeño teníamos un límite de 20, bueno, con el nuevo filtro a lo mejor nuestro límite va a pasar a ser 3 o 5. O sea, vamos a tener que trabajar un poco más abajo y tenemos que trabajar también con límites basados en tasa de cambio. Quiere decir, ¿cuánto cambió mi resultado con respecto a la muestra anterior? En valores absolutos, para que entonces podamos tener esa percepción todavía mayor. Y la tercera, que es la más obvia, vamos a inspeccionar el filtro. Porque si el filtro se está robando mi información, pues déjame ir a buscarla y la voy a buscar en el filtro para que entonces yo pueda tener ese concepto. Cuando yo hago una estrategia de análisis de lubricante, el tiempo no nos da para hablar tanto, pero el análisis de lubricante yo tengo que pensar dónde están las partículas y cuáles partículas están en cada lado. Las partículas pequeñas, menores a 10 micrones, van a estar en la muestra de aceite. Las partículas entre 10 y 50 van a estar en el filtro. Las partículas mayores a 50 van a estar en el filtro y en el fondo del tanque. Las partículas mayores a 100 o a 200 micrones van a estar en el colector magnético, si es que la máquina tiene, o en el fondo del tanque. Entonces, si yo estoy buscando partículas de desgaste anormal, pues las voy a buscar donde están, no donde no están. En mi aceite no van a estar, por lo tanto voy a tener que empezar a combinar diferentes estrategias de la toma de muestra con inspección de filtros, con inspección de tapones, con inspección de tanques de aceite. Y entonces la suma me dice la condición de la máquina. Listo, muchas gracias. Y antes de pasar a la pregunta de los límites que veo que varios están pidiendo, hay una pregunta un poco más de concepto. Primero, ¿cuál es la diferencia entre la MEF y el FMK? ¿Y en cuándo utilizar una u otra? Bueno, el AMEF es análisis de modo de falla y efecto. Y cuando le agregas el concepto de la criticidad de la máquina, entonces ya tienes la separación específica de que es una máquina que tiene un impacto importante en el proceso productivo. Yo puedo hacer un AMEF genérico para cualquier máquina y después puedo hacer una MEF donde ya estoy involucrando el concepto de qué tan crítica es esa máquina para el proceso. Sí, porque ya involucro los conceptos que tienen que ver con la importancia del equipo. Hago el AMEF de una forma genérica cuando todavía no sé dónde va a estar la máquina y el que ya lleva la criticidad, bueno, ese me da todavía más información para tomar decisiones informadas. A mí me gusta de una vez incluir el concepto de la criticidad. Listo, muchas gracias. Y para cerrar la última pregunta que nos hicieron sobre los límites. ¿Cómo determinar límites condenatorios en un componente X que esté basado o alineado a la estrategia de mantenimiento que tenga? Hay dos tipos de límites. Los límites que te hablan de la degradación, del desgaste de una máquina, y los límites que te hablan de los conceptos que quieres conseguir. En este caso, esos límites yo les llamo objetivos. Hay cosas que yo quiero conseguir en mi lubricante. Yo quiero conseguir que esté limpio. Quiero conseguir que esté seco. Quiero conseguir que se mantenga su viscosidad. Quiero conseguir que se mantengan sus aditivos. Entonces, para este concepto lo que hago es establezco cosas por las cuales voy a trabajar. Voy a trabajar por lograr un nivel de limpieza. No es a ver a dónde llega el nivel de limpieza, es cómo lo consigo mantener y controlar. Cómo consigo controlar la viscosidad del aceite, cómo consigo conservar a mis aditivos. Y la otra es la parte del desgaste. En el desgaste, normalmente tienes límites que te proporciona el fabricante del equipo. Cuando no los tienes, tú tienes que crear tu propio concepto. Tengo una respuesta larga para este concepto de cómo establecer un límite. Voy a, por la cuestión del tiempo, voy a dar la respuesta corta. Los límites se tienen que razonar. Porque cuando yo, límite en definición es hasta donde yo permito que llegue algo. ¿Sí? ¿Cuántas partes por millón yo permito que tenga mi aceite? Que significa que mi máquina se está gastando.
Entonces, si yo permito que se pierdan 35 y otra persona dice, no, que se pierdan 50, está bien. O sea, lo que pasa es que cuando se pierden 50, la vida de tu máquina se va a recortar. Cuando se pierden 35, la vida de la máquina va a ser más grande, más grande. Entonces, tú define cuál es el nivel de desgaste que prefieres en tu máquina. Lo puedes hacer en función de la estadística, si es que no tienes un valor. Y entonces, pues, crear un límite estadístico, calculando el promedio, la desviación estándar y el límite más una desviación, perdóname, el promedio más una desviación estándar me da un límite de advertencia. Yo tengo un libro, el libro de interpretación de análisis de lubricante, que escribí hace algunos años, y en ese libro, cuando estuve en el diseño de cómo lo iba a plantear, decidí eliminar todos los límites superiores y dejé solamente un límite. O sea, porque hay empresas que trabajan con límite de advertencia, límite crítico y límite supercrítico. Yo dejé uno solo. Para mí es normal o anormal. Y entonces ese valor de límite lo que hace es activa un disparador, un gatillo que promueve una acción. Si yo tengo 4 o 5 límites y me espero a que llegue al quinto para tomar una acción, los límites no funcionan. Entonces, razonen el límite. De preferencia, háganlo en función del resultado anterior, cuánto ha cambiado con el resultado anterior. Establezcan un patrón en función estadístico y si mejoran las condiciones de su máquina, ajusten el límite hacia abajo. Mientras más bajos sean los límites que ustedes establezcan, mejor va a ser el desempeño de su máquina en función del tiempo. Esa sería una recomendación, digamos, general. Si ustedes tienen después oportunidad, hay creo que por lo menos 15 o 20 artículos escritos en nuestra página en el área de conocimiento, LoveLearn, que hablan acerca de límites específicos. Entonces, ahí viene una descripción de cómo se pueden calcular y cuáles son las formas en las que podrían ustedes tener un enfoque mucho más proactivo o predictivo hacia sus límites del análisis de lubricante. Excelente, Gerardo. Muchas gracias por las respuestas. Hemos llegado hasta aquí ya para no seguir excediéndonos en el tiempo. Les agradecemos a todos la participación. En la pantalla está el contacto de móvil por si tienen también alguna consulta hacia nosotros sobre el laboratorio que habló José, sobre los productos, sobre temas técnicos que también deseen hacernos. Por ahí también se colocó la encuesta, que nos hagan favor de llenarla. Eso es una buena retroalimentación. Depende de la encuesta que me vuelvan a tener por aquí, yo creo, entonces llénenla, por favor. Y ahí está el programa de esta primera serie de webinars entre móvil con Noria. Estamos el próximo martes a la misma hora, 10 de la mañana, de 10 a 10, 20, 10 y media, es más o menos el tiempo que tenemos programado para hacerla. Lubricación efectiva en tiempos de contingencia. Va a estar muy interesante porque es, digamos, el cierre, es el enlace entre los 4 temas que trabajamos. Vamos a ver cómo establecemos una estrategia de lubricación que les dé valor y que al mismo tiempo les haga tener una máquina más confiable. Bueno, de mi parte, agradecerle nuevamente a Terpel, a Móvil, por su confianza, por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes y nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Que estés muy bien. Muchas gracias, Gerardo. Saludos desde Perú. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Tomás. Saludos desde Lobal, Perú. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Manuel, Eric. Gracias a ti, Eduardo, William. Gracias, Manuel. Gracias, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Ever Segarra, de Perú. Gracias, Ever. Muchas gracias, Móvil. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Gracias Sí, a Móvil y gracias, Gerardo. a todo el personal. Muchas gracias. Malvinas. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Móvil. Muchas gracias, Gerardo, desde Piura. Fabio. Gracias, Gerardo. Muchas gracias, San Martín Bambas. Gracias, Gerardo. ¿De qué, Percy? Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Saludos de Malvinas. Muy amable, gracias. Gracias, Gerardo. Saludos de Chobán. Eso, Gracias, Móvil. Gracias, Gerardo. con gusto.
Gracias, Móvil. Gracias, Gerardo. Gracias, Móvil. Gracias, Gerardo, desde Lima. Gracias, Guido. Raúl Jiménez, ahí, goleador de los Wolverhampton. Gracias, Gerardo. Gracias, Móvil. Gracias, Gerardo. Con gusto, Isaías. Gracias, Gerardo. Gerardo, todo el equipo, gracias. De Bogotá, Víctor Ramos, saludos. Excelente. Vale. Cuídense. Gracias, ingeniero. De Bogotá. Gracias, Gerardo. Alexander Lázaro de Cajamarca. Eso. Vamos, Max, que yo quiero ver. Ahora, man. Cajamarca para comer un buen chicharrón de allá. Por favor. Belleza. Gracias, No sabes cómo extraño ir a Cajamarca. Hace buen rato que no voy. Gracias, ingeniero Gerardo, de Arequipa. Avanza aquí. Bueno, Arequipa, chupe de camarón, rocoto relleno. Ya ven, me sé toda la comida de allá de ustedes. Muchas gracias por todo desde Bogotá, Colombia. Gracias, David. La única y la mejor. Un sancocho bueno por ahí. Nota la alegría. Gracias, Gerardo. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, desde Ciudad del Carmen. Gracias, Gerardo, de Lima, Perú.